soy Josefina y reemplazo a Paola Pejovés. Nos acompaña Francisco Belaunde. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos con nuestros titulares. Autoridades mexicanas detuvieron a Servando Gómez, conocido como La Tuta, un profesor que se convirtió en el peligroso líder del cártel de los Caballeros Templarios. De otro lado, renunció el fiscal Jesús Murillo Caram, que tenía a su cargo las investigaciones por el caso Iguala. El presidente venezolano Nicolás Maduro convocó una marcha antiimperialista para este sábado, día en que también recordarán el 26º aniversario del Caracazo. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, ha prometido capturar a todo terrorista que atente contra la vida de los británicos, aunque no ha querido confirmar si Jihadi John es en realidad Mohamed Embouassi. Esta tarde murió a los 83 años el legendario Leonard Nimoy, conocido por interpretar al señor Spock en la serie Viaje a las Estrellas. Así comenzamos TV Perú Mundo. Quieren al viejón que van a agarrarme. Ay, sí, cómo no, primero me mato como hombre que soy. Sigue la cadena de menos a más. Se unen eslabones que quieren pelear. Es fuerte la calma y la tempestad, y no nos rascamos así en Michoacán. Soy Servando Gómez. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Me dicen La Tuta. Esta madrugada fue capturado Servando Gómez en Michoacán, México. Fue un profesor de educación primaria en una escuela rural que se convirtió en uno de los hombres más buscados de su país, líder del cártel Los Caballeros Templarios. Tras una paciente labor de inteligencia, fue aprehendido la madrugada del viernes en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta o El Profe, líder de la violenta organización criminal de los Caballeros Templarios. Ni un solo disparo se necesitó para capturar a La Tuta, considerado uno de los mayores capos del narcotráfico y uno de los más buscados, por quien el gobierno federal ofreció una recompensa de unos $2 millones. Enterado de la noticia, el presidente Enrique Peña Nieto confirmó en su cuenta de Twitter la detención de La Tuta y alabó la labor de los organismos federales de seguridad e inteligencia. Pero ¿quién es La Tuta? En menos de 10 años, Gómez Martínez pasó de ser un profesor de primaria en la Escuela Normalista de Artega a líder del crimen organizado. Inició su carrera delictiva solo, primero creando centros de rehabilitación para jóvenes farmacodependientes y luego pasando a convertirse en vendedor de marihuana. En el 2001 ingresó al cártel del Golfo para tiempo después ascender y enfrentarse a la organización de los Beltrán Leiva en Michoacán y Guerrero. Con el pasar del tiempo continuó escalando hasta llegar a ser jefe operativo del Cártel de la Familia, organización pseudo-religiosa creada en el 2006 por Nazario Moreno El Chayo, en Michoacán. Sin embargo, en el 2011, una pelea con José Méndez Vargas, alias El Chango, otro líder de la familia michoacana, lo impulsó a crear la organización denominada Los Caballeros Templarios, la misma que reclutaba sicarios, captaba a políticos y policías, y extorsionaba a pequeños y grandes empresarios de la región. Servando Gómez se había convertido en los últimos años en una figura mediática, siempre dando entrevistas a cadenas de televisión locales y extranjeras, además de publicar videos con sus declaraciones a través de Internet. Pero no solo Servando Gómez se dedicaba al crimen, también sus hijos, Uber Gómez Patiño y Alejandra Sayonara, así como su ex esposa Ana Patiño López, quienes también fueron detenidos por llevar armas, dinero cobrado de extorsiones y droga. Tras su captura, Servando Gómez, de 49 años, fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, donde responderá por diferentes cargos que se le imputan como delincuencia organizada, narcotráfico, ejecuciones y otros delitos relacionados.
Bueno, es una captura que se espera ayude en el camino de la pacificación de México, pero que sobre todo le da una gran rentabilidad política al presidente Enrique Peña Nieto en un momento difícil y que además se le ha hecho coincidir con la salida de su gabinete del procurador Jesús Murillo, ¿no?, que era la persona que estaba a cargo de las investigaciones de los estudiantes desaparecidos y que fue muy criticado y que los familiares no creyeron en sus explicaciones y que incluso después de su conferencia de prensa tan conocida, lo que quedó fue cuando él dijo ya me cansé, ¿no? Una figura bastante polémica que quizás lo ha hecho a propósito Peña Nieto para compensar ese golpe, ¿no? Podría ser. En todo caso, sí, digamos, Peña Nieto necesitaba una buena noticia, la tiene, ¿no? Es una captura que se suma en realidad a otras capturas que han habido de otros líderes de otros grupos, el Cartel del Golfo, Sinaloa, y otros más, ¿no? Este líder, Tuta, era un personaje bastante mediático, digamos que utilizaba mucho a los medios para reivindicar su condición de narcotraficante, ¿no? Sí. Y bueno, era uno de los últimos en realidad que quedan de estos grandes capos mafiosos. El problema está en que lo que sucede después es un poco lo que ha pasado en Colombia, ¿no? Los grandes cárteles han sido, digamos, desmantelados, pero han surgido grupos más chicos, ¿no? Que igual siguen manteniendo el negocio del narcotráfico. Por ejemplo, en el caso mexicano, en Michoacán también han varios, ¿cómo se llama? Varios grupos se han ido disolviendo y han aparecido otros con nombres, como fue uno que se llama el grupo de los Viagra. Claro, ahora ¿no? lo que quizás marcó el caso de los caballeros templarios fue la aparición de las autodefensas, ¿no? Exactamente. Los pobladores de Michoacán que hartos de la ineficiencia del Estado para combatir el crimen organizado se organizaron, eran muchos de ellos algunos campesinos que se alzaron en armas para combatir por sus propios medios. Y lo que leía ahí es que este cártel de la droga no solo se dedicaba a controlar la entrada, la venta, la producción de drogas, sino que además estaba casi en todas las actividades económicas del Estado, un Estado importante además que produce paltas, que son muy consumidas en México y exportadas, las paltas son de Michoacán, controlaba también el puerto, el que tiene mayor capacidad, uno de los más importantes de México, entonces que provocó demasiada ya reacción en contra, ¿no? Y quizás claro. Y de ahí bueno, además la extorsión, secuestros, es un poco como también la mafia italiana en Estados Unidos, de origen italiano, que controla una serie de actividades, ¿no? Es conocido que los puertos han sido dominados durante mucho tiempo por la mafia, ¿no? Entonces, claro, son grupos económicos que parten de actividades, digamos, muy específicas, el tráfico, en un caso, el alcohol, después las drogas, y aparte de ahí van expandiendo su actividad, ¿no? Entonces, el problema está en que, claro, son golpes, digamos, para las mafias, pero el problema, digamos, del narcotráfico como tal continúa, ¿no? Porque sigue siendo, pues, una actividad sumamente rentable, ¿no? Sí, y además tenía sus propios, que vendrían a ser sus propios Vladivideos. Él se filmaba con autoridades del Estado, donde ellos estaban en actitud servil con el narcotraficante, y luego esos videos los llevaba a los medios de comunicación. Claro, también y eso generó justamente, tuvo que dimitir el gobernador del estado de Michoacán, porque su hijo aparecía en esos videos con el Tuta. Entonces, sí, ¿no? Entonces, eso se suma a lo que pasó en el estado de Guerrero vecino, que es donde está el caso de los 43 de Iguala, donde tuvo que renunciar también el gobernador por no haber hecho finalmente gran cosa para prevenir lo que sucedió, ¿no? Y lo que muestra a veces también cómo se mueven estos capos del narcotráfico y algunas cosas absurdas de las administraciones estatales es que ha sido maestro hasta el año 2000 y siguió cobrando hasta el año 2010. Bueno, sí. Claro. Es sorprendente. Y se paseaba con una pistola cubierta de brillantes, regalaba billetes de $200. Era un personaje que también fomentaba su propia leyenda. Claro, como hacen muchos narcotraficantes. El propio Pablo Escobar también, digamos, él también, digamos, fomentó su propia leyenda, ¿no? Un personaje absolutamente mediático. Y eso es lo que sucede efectivamente con muchos narcotraficantes, ¿no? Ahora, lo que sorprende es que recién ahora, y coincidiendo con este golpe al narcotráfico, Peña Nieto cambia a este procurador tan cuestionado. Bueno, habrá pensado que era realmente el momento político para hacerlo, o de repente seguramente ya había un desgaste, ¿no? Porque ayer nomás había otra manifestación, ¿no? de los padres, ¿no? Cumpliendo 5 meses, ¿no? de la tragedia. Entonces, claro, ya era un personaje que estaba, digamos, que había perdido credibilidad, ¿no? Más allá de que lo que dijera tenía o no pudiera ser cierto o no, pero en todo caso el tema es que ya hay tan poca confianza en las autoridades que ya nadie cree, ¿no? Y claro, si a eso se suma la desesperación de las familias porque finalmente no tienen una respuesta
digamos, 100% segura. Entonces, claro, todo eso genera pues un problema para las autoridades de cómo manejar este tipo de situaciones. Ha tenido que dejar ir a un hombre que aparentemente era de gran confianza del presidente Peña Nieto en el PRI. Y maestros y alumnos han marchado también en México, por esta vez en la capital, en Ciudad de México, y también en Acapulco, al cumplirse 5 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de